Hola, bienvenidos. Miren, mucho antes de que se hablara del famoso canal, Panamá ya era, en esencia, un puente entre océanos, el verdadero corazón del comercio mundial. Así que hoy lo que haremos es explorar la historia de la ruta original. Es un camino lleno de tesoros, sí, pero también de piratas y de un ingenio increíble que no solo forjó un imperio, sino que sin saberlo, sembró la semilla de una maravilla moderna. Y la pregunta que nos va a guiar en todo este recorrido es justamente esa. ¿Cómo es posible que un solo río, un río indomable en medio de la selva, se convirtiera en el epicentro de la historia global, atrapando la codicia de corsarios y la ambición de los reyes? Bueno, esa es la increíble historia que vamos a descubrir juntos. Así que prepárense. Nos vamos a embarcar en un viaje a lo largo de este camino histórico. Empezaremos en las fortificaciones del Caribe y seguiremos por las aguas que siglos después, y esta es la clave de todo, le darían vida al Canal de Panamá. Muy bien, comencemos nuestro viaje en la costa del Caribe. Esta era la primera línea de defensa de España. Para proteger todo el oro y la plata que venían de las Américas, aquí se levantaron unas fortalezas de piedra verdaderamente formidables. A ver, el sistema de defensa español era bastante astuto. Tenía un doble propósito. Por un lado estaba Portobelo. Imagínense el bullicio, un centro comercial riquísimo. Y por otro lado, como un guardián silencioso, el fuerte de San Lorenzo. Este no era para comerciar, no, este era el vigilante en la desembocadura del río Chagres, la verdadera puerta de entrada a todos los tesoros del continente. Y claro, estas fortalezas se enfrentaban a una amenaza constante y muy real. Corsarios legendarios, nombres que todos conocemos, como Sir Francis Drake o Henry Morgan, las atacaban sin descanso. Buscaban saquear esas inmensas riquezas que estaban ahí, protegidas. Esta cita es que capta a la perfección la atmósfera que se respira hoy en día en esos lugares. Cuando uno los visita, casi se puede sentir el peso de la historia. Ese contraste visual te transporta de inmediato a una época de cañonazos, de batallas y de tesoros. Bueno, dejemos atrás la costa por un momento y vamos a adentrarnos en el corazón selvático de esta ruta. Hablemos del río Chagres, una auténtica autopista líquida que ha fluido a través de la historia durante siglos. Para poder superar el tremendo desafío geográfico que es Panamá, los españoles diseñaron la ingeniosísima ruta mixta, un sistema que combinaba de una forma brillante la navegación por el río con el durísimo transporte por tierra. El sistema funcionaba, más o menos, en 3 etapas. Primero, unas embarcaciones pequeñas y muy ágiles, los cayucos, remontaban el río. Luego, en un punto intermedio, toda la valiosa carga se desembarcaba. Y finalmente, recuas de mulas transportaban la mercancía por el famosísimo camino de cruces hasta llegar a la ciudad de Panamá, ya en el Pacífico. Y quizá lo más increíble de todo esto es que el paisaje parece detenido en el tiempo. Navegar hoy por el Chagres, rodeado de monos, tucanes, perezosos, es tener prácticamente la misma vista que tuvieron los exploradores y los piratas hace 500 años. Es fascinante. Pero esta ruta era mucho más que solo logística y transporte. Fue un crisol, un lugar donde se mezclaron culturas, conflictos y creencias. Exploremos ahora algunas de las historias humanas, las leyendas fascinantes que nacieron justo en sus orillas. Una de las leyendas más famosas, sin duda, es la del final de Sir Francis Drake. Se sabe que murió justo frente a la costa de Portobelo y, según cuenta la historia, fue sepultado en el mar, dentro de un ataúd de plomo. A diferencia del oro, este es un tesoro que nunca ha sido hallado. Y luego está la poderosísima leyenda del Cristo Negro de Portobelo. La historia cuenta que un barco llegó al puerto, pero simplemente no podía zarpar. Cada vez que lo intentaba, se desataban unas tormentas violentas, inexplicables. La tripulación, ya desesperada, bajó a tierra una caja muy pesada que contenía la estatua del Cristo Negro. Y en el momento en que tocó la orilla, las tormentas pararon y el barco pudo irse. La gente de Portobelo lo interpretó como una señal clarísima. El Cristo había elegido quedarse con ellos. De toda esta historia tan tumultuosa, nació también la cultura Congo, una expresión de resistencia vibrantísima.
A través de danzas, de teatro, los descendientes de los esclavos africanos que lograron escapar, los famosos cimarrones, narran su propia historia, burlándose de sus antiguos amos y celebrando su libertad con un orgullo inmenso. Ahora avancemos un poco en el tiempo, para descubrir cómo este antiguo río fue la pieza fundamental, la clave de una de las hazañas más grandes de la ingeniería moderna. Es una prueba de cómo el pasado realmente le dio forma al presente. Y aquí llega la gran revelación. Resulta que ese mismo río salvaje, la autopista líquida de los españoles, es literalmente el padre del Canal de Panamá. El canal no se construyó de la nada, fue una obra de ingenio que aprovechó y transformó por completo esta ruta natural que ya existía. A ver, y este dato es sencillamente increíble. El Chagres es el único río en todo el mundo que desemboca en dos océanos. Naturalmente fluye hacia el Atlántico, pero, gracias a la ingeniería del canal, sus aguas también se desvían para alimentar las esclusas del lado del Pacífico. Una proeza, de verdad, única en el planeta. Claro, dominar la fuerza inmensa y violenta del Chagres fue el mayor desafío para los constructores del canal. La solución fue construir la colosal represa de Gatún, que en su época creó el agua artificial más grande del mundo, y que finalmente logró domesticar a este río tan poderoso. La evolución del Chagres es increíble. Es un reflejo de la historia del mundo. Pensemos, en apenas 4 siglos pasó de ser una ruta para el oro español a una vía de invasión para piratas, para luego convertirse en la pieza clave del canal y, hoy en día, ser una arteria vital para el comercio mundial. La historia del Chagres al final nos muestra algo muy importante, que bajo las grandes obras de nuestra modernidad, a menudo fluyen ríos de historia, de leyendas y de culturas antiguas. Y esto nos invita a preguntarnos, ¿qué otras rutas ancestrales y qué otros relatos olvidados estarán ahí, justo bajo la superficie de nuestro propio mundo?